y las reuniones de los jueves con Giselle y Melina. Para nosotros también es una experiencia nueva, así que no sé si ustedes vieron en el campus la hoja de ruta, donde tienen las fechas, las entregas de los informes, y la idea de cómo más o menos está estructurado el cuatrimestre. Vamos a tratar de respetar el programa que también está subido lo más que se pueda, con las limitaciones propias de este cuatrimestre, donde en algunos casos se podrán ver, porque tengo entendido que Giselle hizo un arreglo con la jueza de manera tal de que algunas personas van a poder participar de las audiencias o de las reuniones que tanto Giselle como la trabajadora social tengan con las familias en cuestión. Lamentablemente no vamos a poder hacer lo mismo con el Centro 1 porque, bueno, los contactos que Laura establece con las familias son por pantalla en horarios que las familias pueden y Laura puede, así que ahí, creo que voy a poner esto lo dejé encendido por las dudas que alguien no encontrara el número o el link o esas cosas. Digo que el tema de la observación, en realidad va a ser más que nada observación y escucha de nosotras mismas. Y de las presentaciones que tanto Laura como Giselle hagan de los casos que están trabajando en este momento, nos manejaremos con los PowerPoint y la parte, digamos, de articulación las iremos haciendo sobre la base de las observaciones que ustedes hagan de esas presentaciones. Porque justamente uno de los temas para el primer informe es hacer un recorte desde lo que ustedes saben, porque casi todos están, calculo yo, a punto de recibirse, o les falta poquito, y se supone que todos estos años habrán aprendido a mirar. Ya sé que escuchar, pero a mirar, seguro, es un entrenamiento que para nosotros es fundamental. Lamentablemente en esta situación van a mirar PowerPoint o van a mirar, porque ni siquiera podemos mostrar videos de sesiones, porque, bueno, por cuestiones de preservación de la identidad y todas esas cuestiones, en este momento está muy complicado el tema con los juzgados, en ese sentido, y por eso vamos a ser lo más prudente que podamos. Entonces, mi idea es aportarles a ustedes toda la información que necesiten, lo mismo harán Laura y Giselle con los casos, y en el campus tienen subida entrevistas, clases, los mismos PowerPoint, bibliografía, material en PDF que ya está digitalizado. En algunos casos no hemos podido porque, bueno, son libros, y ahí van a tener que ir al libro sí o sí. Y también lo que hemos subido es modelos de informe según los temas de promociones anteriores, que consideramos que realmente son excelentes informes que pueden darles una pista acerca de cómo manejarse con estas cuestiones. Esto sería algo así como la burocracia de la cruzada. A partir de la lectura de esos informes podrán hacer ustedes las preguntas del caso y por ahí asociar con lo que vayan observando o lo que Laura y Giselle vayan presentando, cuestiones que vamos a comentar en este espacio, ¿sí?
para todas las cursadas ha sido muy interesante siempre poder trabajar sobre los casos que observaban, porque trabajábamos sobre la base del genograma del caso en el pizarrón, tiza y pizarrón. Ahora eso no se puede hacer, entonces vamos a manejarnos directamente con la cosa juzgada, o el hecho consumado de las observaciones que hemos hecho nosotras o ha hecho otra gente acerca de situaciones clínicas, ¿sí?, ligadas al trabajo que nosotros hacemos en lo que hemos dado en llamar la interfase psicosociojurídica. Me tengo gente esperando. Y alguien que tiene problemas para entrar. Debería de haber una alarma que me avise que hay gente esperando, porque... A ver. Creo que tengo que entrenar mi observación y ver el costado. Bueno, entonces, ustedes van a hacer este cuatrimestre la observación de la observación, lo cual es un conocimiento bastante interesante, porque la observación de la observación es una observación meta, es un nivel meta, porque van a sacar conclusiones acerca de lo que observaron otros. Y obviamente esto le quita a la situación un par de elementos que para nosotros es fundamental, que es la espontaneidad de la observación. Porque ahí aparece el compromiso de ustedes como observadoras, ¿sí? El recorte que cada quien hace es en función de su propia subjetividad. Los recortes son siempre subjetivos. Pueden ver la misma familia, las 25 personas que conforman esta cursada, van a ser 25 recortes diferentes, porque son 25 subjetividades diferentes. Entonces, en estas situaciones, en la observación de la observación, también van a aparecer seguramente 25 subjetividades diferentes, aunque miren el mismo PowerPoint. Porque las conclusiones que vayan a sacar van a ser en función de lo que cada uno piensa respecto de lo que está observando, y ese pensamiento es propio. Entonces, en algún sentido, esto me deja tranquila respecto de que no vamos a estar como en serie, ¿no? Todos mirando lo mismo, pensando lo mismo, pensamiento único. No, no, acá va a haber pensamiento diverso. Porque un tema que está de moda en este momento son las diversidades. Bueno, a nivel del pensamiento también existe esa posibilidad. Entonces, y el informe es lo que permite plasmar esas subjetividades. ¿Y qué aprendieron durante la carrera? Porque en realidad se trata de eso, de evaluar el aprendizaje. Y cada uno, obviamente, dentro de los parámetros que nosotros tenemos como recurso teórico, en principio lo que hacemos es, una vez que ustedes hagan el recorte, sobre el recorte hacer la recomendación bibliográfica que de alguna manera organiza la cuestión en función de la perspectiva teórica que nosotros manejamos. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante esta situación. Ustedes van a ver, miren que se me juntó un montón de gente ahí. Va llegando gente de baile. Va cayendo. Bueno, entonces, de vuelta. No se preocupen respecto de eso, porque entiendo que las 25 subjetividades van a ir apareciendo paulatinamente. Entonces, por ahí, para organizar esto,
algunos ya me escucharon en el cuatrimestre pasado, frustrado, hablar de la interfase psicosociojurídica y a qué le llamamos nosotros eso. Y estuvieron trabajando a Laura, Giselle y a mí conjuntamente en situaciones que cada una de ellas manejaban, y vieron trabajar a Laura y Giselle conjuntamente también con casos que el juzgado 1 de San Isidro derivaba al Centro de Salud Mental número 1, y pudieron apreciar el trabajo conjunto de ellas. Eso creo que está tanto en la clase que hemos subido del 18 de mayo y la del 25 de mayo. Así que ustedes tienen ahí la posibilidad de observar de qué manera Laura y Giselle trabajan en interfase conjuntamente a través de lo que para nosotros es fundamental, que son los teléfonos celulares de ambas. Y la interfase psicosociojurídica tiene una plataforma de trabajo. Y esa plataforma generalmente está montada sobre la herramienta llamada teléfono celular, porque es lo que permite la comunicación inmediata. Ustedes en el cuatrimestre pasado habrán visto, y lo verán ahora, cómo Laura y Giselle pueden hablar desde adentro de una sesión Laura y desde adentro de una audiencia Giselle en el mismo momento, respecto de lo que necesiten saber cada una de las dos respecto de lo que está pasando con la familia. Entonces eso reserva una condición fundamental que se llama principio de inmediatez, que digamos, en estas situaciones es fundante, porque justamente lo que evita es la burocratización de los tiempos judiciales, que activa de alguna manera la situación, digamos, el planteo o el conflicto que las familias traen para poder resolverlo de la mejor manera posible y acudiendo a los recursos que cada una de ellas tienen. Y en ese sentido también puedo participar yo en un espacio posterior donde hacemos la revisión de todas estas cuestiones. Es decir, todo esto funciona y yo estoy detrás de todo este funcionamiento, digamos, como que es un funcionamiento que se va enriqueciendo en el espiral progresivo que se va dando en el tiempo. Entonces, como para que sepamos de qué se trata, voy a mostrarles un PowerPoint que habla de la interfase psicosociojurídica justamente, y qué quiere decir eso y cómo está montada. Hay alguien que tiene problemas de conexión que se la pasa entrando y saliendo. A ver si entra. Bueno, pero no hacer lío, voy a proceder a compartir pantalla entonces. ¿La ven? No, todavía no. Entonces voy a usar otra.
¿Ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí, ahí sí. No, tenía una que estaba, no la puedo achicar, la tengo puesta en pantalla completa, pero no me deja, si intento achicarla, desaparece, así que voy a usar esta que es un PDF. Bueno, esta fue una presentación que hice en la maestría en Derecho de Familia en el año 2012 en la Facultad de Derecho. Invitada por la directora en aquel entonces, que era Cecilia Grossman. Bueno, acá tenemos la famosa definición de interfase. ¿Se ve? Sí, sí. Hablamos, interfase es cuando alguien enchufa un aparato y el aparato empieza a funcionar. O uno aprieta Enter y aparece lo que sea. Lo que hice recién, ¿no? Que era buscar, no me apareció la otra, bueno, me aparece esta, pongo compartir y ya está, aparece la imagen. Bueno, esa es la interfase. Entonces, la interfase es lo que es conexión, superficie de contacto. Cuando hay conexión, aparece lo que estoy buscando. Dice de traducción, porque claro, un elemento se tiene que conectar con el otro y le tiene que traducir el mecanismo para que aparezca lo que estamos buscando. La articulación, que es esto, entre dos espacios, ¿no? Teórico y práctico, en este caso. ¿Cómo hacemos a juntar la teoría con la práctica? Y la práctica es aquello que observamos. Entonces observamos en función de lo que nosotros ya sabemos. Es muy difícil observar ingenuamente, porque de alguna manera el conocimiento previo se filtra. Por más que uno quiera implementar la mirada inocente, no sé de qué se trata, pero es una estrategia, obviamente, no saber de qué se trata y preguntar. Pero obviamente lo que yo voy a preguntar, lo voy a preguntar desde lo que sé, no voy a preguntar desde lo que no sé. Puedo preguntar por lo que no sé, pero la pregunta va a estar montada en la inmediata hipótesis que se me arma a mí en función de lo que observo. Entonces el conocimiento previo va a aparecer siempre. El tema es usar el conocimiento previo como recurso y no que se imponga el conocimiento previo. Si es un recurso me va a servir para entender, pero si se me impone me va a rigidizar la observación. Lo que ustedes no entiendan de lo que yo estoy diciendo, por favor, o lo preguntan por el chat o se desilencian, se desmutean y me preguntan. Entonces, esta cuestión que parece tonta y no es nada tonta, porque la cantidad de operaciones que se realizan en el momento de la observación, tengo que estar juntando la escucha y la mirada, o sea que se juntan en algún punto por acá, la escucha y la mirada, y en función de eso se me activa el pensamiento. Entonces, cuando se establece la interfase, es porque pasa todo eso. O sea, donde yo le puedo dar un sentido a dos o más órdenes de realidades diferentes, es decir, a ver qué pasa acá. Y frente a esa pregunta de a ver qué pasa acá, la respuesta que yo voy a encontrar es desde adentro de lo que yo sé en función de lo que estoy observando, pero yo me tengo que dar el lugar de permitir que lo nuevo me aparezca, porque si yo voy a mirar y voy a meter la situación en el lecho de Procusto, no me sirve. Mi teoría dice tal cosa, entonces lo que pasa a esta situación es lo que dice mi teoría. No, no.
yo estoy mirando la situación y mi teoría o lo que sea tiene que estar al servicio de lo que yo estoy mirando. La situación es lo más importante, dar cuenta de lo que tengo enfrente. A eso se le llama lectura de contextos. Por eso, para nosotros es un desafío que ustedes puedan aprender a hacer lectura de contextos en un contexto como este que estamos restringidos por las pantallas en los PowerPoint. Distinto de ver las situaciones en vivo y en directo. Ustedes me dirán la diferencia entre el cine y el teatro. No sé, porque por ahí el cine transmite a través de la pantalla situaciones emocionales quizás de la misma intensidad que la que se transmite en vivo y en directo, viendo a los actores actuar en el escenario, pero ahí lo que prima es el impacto estético. Entonces, en este sentido, tenemos que saber que de alguna manera esta situación de pantalla implica un filtro que exige a nuestra imaginación a ver qué está detrás de la pantalla. Y eso es lo que debemos imaginar en función de lo que ustedes vayan a observar. Entonces, referido al contexto, acá está el contexto psicosociojurídico, la interfase sucede mientras se prepara el terreno para que la acción conjunta sea efectiva. Y ahora vamos a ver después qué es acción conjunta. Nosotros decimos que la interfase o el trabajo en la interfase es la plataforma sobre la cual se desarrolla la tarea. Es decir, es una especie de... Acá me avisan que tengo personas esperando en la sala de espera. Admitir. Bueno, por suerte me avisa esto. Bueno, entonces, lo psico-socio-jurídico en sí mismo implica un contexto, es una manera de recortar la realidad. No estoy mirando lo histórico, lo económico, sé que intervienen esas cuestiones también, pero nuestra observación va a estar dirigida a cómo articular mi pensamiento como psicóloga, la ecología social en la que se mueve la familia y el contexto jurídico que ofrecen las situaciones de la familia judicializada, porque si no, no serían judicializadas. Nosotros recibimos familias que tienen algún tipo de cuestión en el fuero de familias o en el fuero penal o en lo que sea, pero donde lo judicial está presente. ¿Se entiende hasta acá? No sé cómo hacer para enterarme si se entiende o no, pero en todo caso después me preguntarán. Bueno, y acá vamos a la acción conjunta. El concepto de acción conjunta es de John Schotter. John Schotter es un señor fallecido que se dedicó a observar relaciones, o sea, la acción conjunta es una acción que entre dos o más personas que se producen, como su nombre lo dice, de manera conjunta. Conjunta no es simultáneo, también puede ser simultáneo, pero conjunta es que haya dos o más que hacen algo de manera conjunta. Entonces, aquellos involucrados en tal acción conjunta crean situaciones entre ellos. Esto es lo que da cuenta de lo que yo llamo el espacio inter. Las situaciones entre ellos, el entre. Y para que haya un entre, tiene que haber por lo menos dos. Puede haber más.
Por eso se habla de interdisciplina, de interfase, de interactividad, de intersubjetividad. Inter es dos o más, que trabajan conjuntamente. Por ejemplo, quienes están dentro de una situación se sienten obligados a proceder conforme las cosas en ella, dice Jota. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ponerse a mirar qué pasa con las relaciones entre las personas que están dentro de la situación. Y ese es el trabajo que hace el operador. Acá ven operadores, situaciones, instituciones. Los operadores están dentro de las instituciones, nosotros los llamamos operadores de interfase, y tienen que estar atentos a las situaciones que se dan en ellos. Quienes están dentro de una situación se sienten obligados a proceder conforme las cosas en ellos. Ahora, el sí mismo como fenómeno de frontera, el yo soy el que miro, yo soy el que observo, yo soy el que escucho, yo soy mi propia frontera. Los límites de mi yo, digamos, yo reconozco los límites de mi yo cuando alguien pretende trasvasarlos. O sea, se supone que alguien pone un límite cuando le pisan el borde del yo. Entonces, ahí es donde aparece el conjunto de estrategias o el modo característico de responder a los otros alrededor nuestro. O sea, el yo y los otros, ¿no? Eso es lo que constituye en sí mismo una relación. Entonces la relación está definida por la acción conjunta de los que participan de la relación. Por eso nuestra perspectiva del trabajo en la interfase es justamente mirar relaciones. La relación entre el juez y la trabajadora social, la relación entre el juez y el equipo terapéutico, la relación entre las personas del equipo terapéutico, las relaciones entre la familia y su red social familiar, familia y red, operadores, instituciones. O sea, este diagrama de Venn, ustedes ven, ven con B larga y doble N, y ven acá de mirar, ven acá. En las intersecciones entre las distintas elipses, van a ver que ahí se producen las relaciones. Las relaciones intersectan. Por eso es tan importante el espacio inter. El espacio inter se da acá, ¿ven? En estos entrecruzamientos que se superponen. Entonces los que están acá dentro de este entrecruzamiento que se superpone son quienes están dentro de la situación que se sienten obligados a proceder conforme las cosas se indican. Ahora, van a proceder cada uno de acuerdo con su real saber y entender. El juez aporta su conocimiento como juez, la trabajadora social o el trabajador social, idem, el equipo terapéutico, idem. Entonces, ahí es donde aparecen los puntos de contacto. Algo que solo aparece en este punto de contacto con aquellos otros. Fronteras constantemente disputadas y cambiantes. Porque esto es dinámico, no es algo... es la diferencia entre el cine y la fotografía. El cine es una sucesión de fotogramas, ¿verdad? Que tienen movimiento, porque el cine tiene movimiento. La fotografía es estática, recorta imágenes. Esto es una placa, ¿verdad? La placa es quieta, y yo le tengo que dar movimiento a esto dando cuenta de lo que está dibujado. Por más que estas flechitas dan idea de movimiento, el movimiento se lo tienen que imaginar ustedes.
algo que solo aparece en ese punto de contacto con aquellos otros. Eso es la relación. En el punto de contacto aparecen las relaciones. Y las fronteras entre las distintas personas, que es el sí mismo correspondiente, los self que se ponen en contacto, van a estar constantemente disputadas y van a ser cambiantes, porque ahí es donde se producen las vicisitudes de las relaciones, justamente. Y las familias judicializadas llegan al espacio terapéutico con una historia donde se han rigidizado enormemente estas relaciones. Entonces es todos contra todos, o unos contra otros, o digamos, tenemos que poder ver si es posible desactivar lo adversarial en esta situación para que, digamos, no se empobrezca el pensamiento por la binariedad y podamos tener un pensamiento diverso, complejo, que pueda dar cuenta de todos estos fenómenos, las situaciones que observamos. Ustedes van a tener oportunidad de escuchar a Laura o de observar por Giselle situaciones de estas características donde se juegan situaciones relacionales entre los miembros de los equipos, situaciones relacionales entre los miembros de las familias, situaciones relacionales entre los miembros de la familia y los miembros de los equipos. O sea, es un entramado relacional el que se produce, que de lo, digamos, aceitado que esté este contacto en el entramado relacional, van a surgir situaciones nuevas, porque si no se enquista, se rigidiza, se oxida, se estanca. Entonces nuestra misión como operadores es lograr que esto se mueva, que no quede estático. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno. Para nosotros el concepto de entrelazamiento es muy importante, porque entrelazamiento es lo que hace, digamos, que podamos dar cuenta de las situaciones que nos llegan. Dice que las acciones son precedidas por acuerdos previos que se establecen con representantes de las distintas disciplinas convocadas, el derecho, la psicología, el trabajo social, etc. Puede haber maestros, puede haber pediatras, lo que se les ocurra. Entonces acá están los tres los interlenguajes, o sea, yo tengo que hablar en un idioma que el juez me entienda, porque si yo hablo en psicologés, el juez no me va a entender. Si el juez me habla en abogadés, yo no lo voy a entender. Si la trabajadora social, que es generalmente son las personas que hacen el puente, ¿sí? Que ellas conocen la situación y manejan de un lado y del otro. Entonces son traductoras inevitables en estas situaciones. Hablo en femenino porque en general son mujeres. Hay varones también que son trabajadores sociales. Entonces, la resultante de la combinación inteligente entre los interlenguajes y el espacio inter entre los lenguajes y las disciplinas dan como resultado la acción conjunta. Cuando los distintos representantes logran actuar conjuntamente, el que se beneficia es el usuario, inevitablemente. Entonces, la interfase se sostiene en la acción conjunta y en la generación de interlenguajes. O sea, que nos podamos entender. Esto se trata. Bueno, nos estamos pudiendo entender hasta acá. Sí, sí. Sí. No, okay. Sí, profe. Muy bien.
Las interfaces transcurren en los que se llaman espacios intermedios. Esta es una definición acuñada por Schnittman en un texto sobre nuevos paradigmas en resolución de conflictos, donde aparece por primera vez, y esto es del año 2000, la cuestión del diálogo, ¿no? La instancia dialógica de acción social coordinada, porque todas estas situaciones son posibles a través del diálogo. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de sacar adelante nada. Entonces, una de nuestras tareas es ver cómo construimos los espacios de diálogo. Cuando digo la palabra construimos, es porque una de las apoyaturas que tenemos es lo así llamado construccionismo social. El construccionismo social es una propuesta teórica que no tiene demasiados años, debe tener 30 años nomás, que empezó en los Estados Unidos. John Schotteres fue uno de sus sostenes, Gehring es el otro. Hay distintos representantes del construccionismo social y en este momento esto transcurre en una institución llamada Taos, que está en Nueva México, en Estados Unidos, donde se concentra, digamos, Gehring es quien la presida, y Sheila McNamee es su sucesora de alguna forma. Gehring tiene muchísimos años, así que en cualquier momento entrega el mando. No sé cuánto, porque le gusta el mando. Entonces, la construcción de esta instancia dialógica es lo que favorece la acción social coordinada, pero para que haya coordinación tiene que haber acuerdos. Y para que haya acuerdos tiene que haber acción conjunta. Y todo esto está relacionado, no va uno sin el otro. Entonces, el diálogo es lo que permite que estas cuestiones salgan a la luz. Porque para que haya una acción social coordinada, qué suerte que aparece una cosita que me dice que alguien lo que es la tecnología. Bien. Entonces, la acción social coordinada es lo que garantiza que la interfase psicosocio-jurídica sea una plataforma. Si no hay acción social coordinada, no hay plataforma posible. Nos tenemos que poner de acuerdo, esto quiere decir. ¿Vamos? Y se llaman espacios intermedios porque está siempre entre esto y lo otro. La mediación en sí misma es un espacio intermedio. Ustedes van a ver que cuando llega una familia al tribunal, al juzgado de familia de San Isidro, hay algo que se llama, una instancia que se llama etapa previa. La etapa previa es donde se intenta llegar a acuerdos y que lo que pasa con esa familia no se judicialice. Si fracasa la etapa previa, obviamente empieza el juicio. En la ciudad de Buenos Aires no hay etapa previa, como tampoco hay equipos técnicos, como ya les habrán informado Laura y Giselle. En la ciudad solamente tenemos trabajadoras sociales, jueces y abogados. La práctica sí viene de afuera, no sé por qué, hay diferencia entre ciudad y provincia, pero lo cierto es que en ciudad quedamos afuera. Entonces, en virtud de que quedamos afuera es que inventamos esto, de la interfase psicosociojurídica, porque de alguna manera teníamos que ingresar. Esto lo empezamos con Laura Vidal en los años 90, 95, 96, haciendo una experiencia con uno de los juzgados de la ciudad,
para trabajar sobre los casos que llegaban en aquel entonces al Hospital Argerich. Bueno, el trabajo se planeó por un año y trabajamos 10, como pasa con casi todas estas experiencias. Y para los jueces de la ciudad estaba bien que el espacio del mundo psi estuviera fuera del juzgado. Se ve que para los jueces de la provincia, cuando los juzgados de familia, mejor dicho, en provincia inicialmente, que también fue por los años 90, los juzgados no eran juzgados, eran tribunales de familia de instancia única, es decir, no había apelación, eran 3 jueces que actuaban de manera colegiada y tenían un equipo técnico que incluía psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, cosa que a la fecha todavía permanece así, solo que en lugar de ser de instancia única, ahora son juzgados, por lo tanto, si hay apelación va a segunda instancia, porque entonces están las cámaras, la cámara civil o la civil y comercial para el fuero de familia. Entonces, estos espacios intermedios son flexibles. En la etapa previa en los juzgados de provincia y es la mediación. Acá entra cualquier situación a un juzgado que tenga que ver con conflictos familiares, lo primero que hacer es mandarlos a mediación. La mediación se hace extrajudicial, es fuera del contexto del juzgado. Si fracasa la mediación, entonces se judicializa. En eso es igual en la provincia que en la ciudad. Pero, digamos, el funcionamiento es diferente porque en ciudad la mediación está a cargo, digamos, de la asociación de mediación y demás, o sea que no es por adentro del juzgado. En cambio, en provincia sí pertenece al mismo juzgado. Bueno, esta mediación no tiene que ver con la mediación judicial. Yo tomo este concepto de una filósofa del arte rosarina, Rosa María Ravera, que me fue muy útil el concepto de mediación estética para entender cómo funciona, digamos, el espacio inter. Es el espacio, según ella, que se genera entre el artista y su público a través de la obra de arte. Y cuando el artista expone y el público aprecia, puede gustar o no gustar, pero lo que se genera entre el público y el artista a través de la obra de arte es lo que Rosa María Ravera llama mediación estética. Ella lo define como el espacio inter, yo lo saco de ahí. O sea, se produce un entre dos, entre quien aprecia la obra de arte y el artista que la produjo. Esto me es muy útil a mí, porque si yo trabajo interdisciplinariamente también genero un espacio inter y un entre dos. Si logro que el juez me escuche, ya van a escuchar jueces que nos escuchan porque tenemos invitados a 3 o 4 para que vengan a contar desde ellos cómo es la experiencia de trabajar interdisciplinariamente con los equipos terapéuticos, ¿sí? Entonces, el entre dos es lo que funciona como puente entre ambos. Entonces, a estos, digamos, avances interpretativos le llama Rosa María lo que hace el público cuando interpreta la obra del artista. Pero acá interpretar no está en el sentido de la interpretación psicoanalítica, sino en el sentido de dar cuenta desde lo que yo aprecio
lo que produce en mí la obra de arte. Y esto es lo mismo que pasa cuando uno está frente a una situación, familia, pareja, lo que sea. Alguna clase de impacto esa situación produce en el observador. Dar cuenta de ese impacto es el trabajo clínico, concretamente. Bueno, a ver qué me pasa a mí frente a esta cuestión. Si yo logro decodificar lo que me pasa a mí, se lo puedo devolver al otro, a ver qué piensa el otro que yo pienso acerca de lo que está sucediendo. Y ahí empieza el diálogo entre él y yo, o ellos y yo, o ellas y yo, o ellos y yo, como quieran. Si no hay esta clase de interpretación de mi propio sentir, de pensar, ¿sí? Sentir, pensar, actuar. Yo tengo que decodificar qué me pasa a mí para poder transmitirlo. Y eso es algo donde el self del observador participa activamente todo el tiempo. Es imposible, como decía la teoría de la comunicación, es imposible no comunicar, porque el silencio es comunicación, por ejemplo. Entonces, en el lenguaje el silencio tiene una función. Como en la música, ¿vieron que hay silencio? El silencio tiene una notación especial. Bueno, esto es lo mismo. Entonces Rosa María lo que dice es que este espacio, ella lo llama del sensus communis, conjunto de supuestos que pueden darse por sentado, que es la idea de un sentido compartido. Es decir, si yo aprecio la obra de arte, el artista pretendía a través de su obra producir X impacto en el otro, el solo hecho de que se produzca este impacto ya está cumplido el objetivo del artista. Y los impactos van a ser tan diferentes como personas aprecien la obra a lo largo del tiempo. Bueno, o sea, va a haber miles de millones de impactos diferentes. Entonces el asunto es qué hacemos con las diferencias. Y las diferencias en sí mismas son las que enriquecen la observación. Entonces, cuando yo digo que la misma situación puede estar mirada por 25 pares de ojos diferentes, 25 sistemas de pensamiento diferentes, 25 posibilidades de percepción diferentes, yo voy a tener, si logro armar un conjunto con todo eso, una perspectiva enriquecida de la misma situación. Y esto hace, digamos, por qué es tan importante este tipo de cuestiones en la investigación clínica. Entonces, esta situación así planteada por Rosa María Ravera podría dar cuenta de la dimensión en la cual se está operando con cada una de las personas que componen el sistema terapéutico. El sistema terapéutico lo componen desde ya el terapeuta, la familia y los alrededores de la familia, que son todas aquellas instancias que forman parte de la red de la familia. Y lo más importante en esto es que ¿qué quiere decir que está operando? Está operando quiere decir que tiene que estar mirando activamente que las bisagras estén aceitadas, de manera tal que se pueda seguir operando y que no se detenga la operación, que no se cristalice, que no se oxide. Se llama mantenimiento, ¿no? Bueno.
Entonces, el terapeuta tiene que estar permanentemente, los terapeutas en nuestro caso, digamos, otros operadores hacen otras cosas, pero los que estamos abocados al trabajo en la interfase psicosociojurídica tenemos que estar mirando muy activamente de qué se trata este recurso de la observación. O sea, la observación en el operar es lo que nos permite detectar incongruencias. Cuando uno dice, ay, esto no me cierra, entonces vuelvo sobre la situación. ¿Qué quiere decir que no me cierra? Y que no hay Gestalt. Entonces, para que me cierre, tiene que haber dentro de mi sistema de pensamiento algo que me diga que voy por la buena senda. ¿Qué es lo que a mí me dice que voy por la buena senda? La respuesta del otro. Cuando alguien me dice a mí, oh, pero esto nunca lo había pensado antes. Ah, quiere decir que me estoy ganando mis honorarios en buena ley. El descubrimiento, si producto del diálogo es el descubrimiento. A ver, ese costado no lo conocía. Ah, pero nunca se me había ocurrido pensarlo de esta manera. Tiene que hay alguien que preguntar. Acá Carolina Ábalos pregunta, ¿quién puede ejercer el rol de mediador? ¿Un abogado, un psicólogo? Linda pregunta. Bueno, en nuestro país el mediador tiene que ser un abogado, porque por alguna razón el psicólogo solamente puede trabajar como mediador al lado de un abogado. Nosotros no estamos, no nos está permitido, así como no nos está permitido formar parte del juzgado de familia en la ciudad de Buenos Aires, tampoco nos está permitido ser mediadores por nuestra cuenta. En mediación judicial, podemos hacer mediación en otros ámbitos, digamos, si queremos, pero no en la justicia, tienen que ser abogados. Bueno, entonces estamos en esto de que lo que a mí me permite saber la buena senda es la respuesta del otro. El descubrimiento que el otro o la otra puedan estar haciendo acerca de sí mismos, a partir de la conversación que estamos teniendo, que no es una conversación ingenua, no es lo mismo estar tomando un café en un bar, aunque yo pueda hacer una sesión en un bar, por ejemplo, no tengo ningún problema. Pero la clase de preguntas, o lo que nosotros llamamos indagación apreciativa, la indagación apreciativa es lo que permite que las preguntas sean hechas teniendo en cuenta delicadamente la sensibilidad del otro, pero que al mismo tiempo le permite al otro observarse a sí mismo desde otro lugar, y esto de, uy, no se me había ocurrido, nunca lo había visto de esta manera. Bueno, esto es introducir novedad en la situación. Bueno, entonces, la combinación apropiada entre el trabajo de interfase, los interlenguajes y la acción conjunta da como resultado la posibilidad de que haya un proceso en marcha. Y el operador tiene que estar siempre atento a la marcha del proceso. El proceso terapéutico, bueno, en nuestro caso, que somos psicólogos, ¿sí? En el caso de que seamos psicólogos clínicos, claro que puede haber psicólogos que hacen otro tipo de abordaje, pero también están, digamos, emergen de procesos. Pueden estar haciendo una evaluación en el ámbito laboral o pueden estar haciendo como nosotros, los psicólogos que
trabajamos con la justicia, algunos son psicólogos forenses que son convocados para trabajos específicos que por ahí no dan cuenta de procesos porque son cortes transversales, por eso a mí no me gusta la palabra diagnóstico en sí misma. Diagnóstico es una parte de un proceso en todo caso. Todo el tiempo estamos haciendo diagnósticos, absolutamente todo el tiempo, o sea, cada minuto que pasa a ver qué cambio hubo. El diagnóstico es una herramienta dinámica, no es algo que hace una tomografía computada de la situación y murió ahí. Tengo que estar atenta permanentemente a lo que está sucediendo. Para nosotros es muy importante usar el gerundio. Lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo da cuenta de un fenómeno que tiene que ver con el tiempo. En el mientras tanto, está sucediendo en el mientras tanto. Entonces, al dar cuenta de lo que está sucediendo en el mientras tanto, voy dando cuenta de los posibles cambios que vayan aconteciendo en el mientras tanto. Y la única manera de saber si eso está sucediendo es justamente la respuesta del otro. Por eso a esto se le llama acción conjunta, o sea, yo actúo en relación con el otro, la otra. Cuando digo el otro me refiero a situaciones genéricas. A ver, alguien me dice que alguien está en la lista de espera. Esperen un poquito. Profe, era yo que se me había cortado la luz, pero ya ingresé. Gracias. Ah, bueno, ok. Como verán, mi capacidad de observación la tengo que estar ampliando y entrenando permanentemente, porque estamos mirando en la consola, digamos, como si fuera un piloto de avión acá. A ver qué lucecita se prende. Gracias. Bueno, no, por favor. Entonces, en la clínica pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que estar en un lugar ubicada donde yo pueda mirar la consola y ver qué lucecita se prende. El mejor lugar para mí siempre es el borde. En los bordes se respira mejor. No es lo mismo estar en el borde que en el centro. Por ejemplo, ustedes que son jóvenes que van a recitales, bueno, cuando se podía. El pogo, ahí no se puede nada. En cambio, si uno se queda en los bordes, escucha, observa, ve. Y las esquinas son la mejor ubicación, porque desde las esquinas se ve todo. Y si uno se sube un poquito, se sube al panóptico, el panóptico de Bentham, del cual hablaba Foucault, que es lo que permite tener una apreciación amplia de todo lo que está sucediendo. Ustedes sabrán que en las cárceles hay un panóptico que está en las esquinas, y entonces desde el panóptico ven todo, los guardias que están en el panóptico. Por eso se llama panóptico. ¿Está? Entonces, estar en las esquinas a mí me permite tener, digamos, una dimensión de lo que está sucediendo mucho más precisa. Y la puedo estar corrigiendo todo el tiempo, porque el asunto no es tener la posta ni tener la verdad, sino la capacidad de corregir todo el tiempo en función de lo que observo. Corregir mis propias intervenciones. Y la única manera que tengo para testear es la respuesta del otro. Si no, no hay, digamos, lo interactivo está ahí. Por eso se llama acción conjunta. Y en estas situaciones tan específicas como las judiciales, la respuesta del otro es algo que se manifiesta, como decía Laura y seguramente Giselle, cuando se para el proceso judicial, digamos, los escritos, cuando la gente
que deja de pelearse en tribunales para participar del proceso terapéutico. Sin, digamos, espontáneamente. Muchas veces se pide la suspensión del proceso judicial, y esto es uno de los grandes acuerdos que se establecen con los jueces, la suspensión del proceso judicial para darle espacio al trabajo terapéutico. Esto es básico, porque entonces mientras tanto los abogados no dejan de presentar escritos, para lo cual es tan importante tener acuerdos con los abogados también. Que los abogados puedan ver a las familias en su verdadera dimensión, no solamente las partes. Y que además puedan ver a los niños de las familias, que son los que quedan en la bisagra en general. Bueno, todo esto se ha dinamizado mucho con el derecho del niño a ser oído, con la 26.061, que toman las convenciones de los derechos del niño, y ahora en nuestro país tiene, digamos, estatus constitucional, porque en la reforma del 94 se incluyó. Entonces, como ustedes verán, todo esto es producto, digamos, de un proceso que se ha ido dado en el tiempo, que ha sido dado en el tiempo. Porque la Convención de los Derechos del Niño de 1989, y en Argentina se empezó a usar en 1990, cuando se creó el Consejo del Menor y la Familia, que después fue el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, y después fue la Secretaría de Niñez, bueno, Blue. O sea, empezaron a mirarse las situaciones familiares desde distintas perspectivas, ¿sí? Y el hecho de que apareciera la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes fue un hito en todo este proceso, de la misma manera como fue la Ley 24.417, que es la de protección contra la violencia familiar, que tenía miles de defectos, pero fue, digamos, como un primer paso, que obviamente se mejoró muchísimo con la 26.485, que es la ley de violencia de género, donde está mucho más especificado todo, y justamente se salvaron los errores que tenía la primera. Pero el mayor logro ha sido la modificación del Código Civil del 2015, agosto del 2015, donde en el nuevo código se incluye la perspectiva de género, las diversidades, el interés superior del niño, ¿sí? Antes eso no existía directamente. Entonces, sí o sí, esto obliga a los jueces y a las juezas a ayornarse. Eso no quiere decir que cambien sus cabezas de un día para el otro, porque por más nuevo Código Civil que haya, muchos todavía siguen pensando en la 10.903, que era la ley de patronato, donde el juez podía disponer del menor, y si la familia no servía, los niños iban al instituto. Lamentablemente todavía permanece bastante de esto, sobre todo en sociedades conservadoras como en el interior del país, y a veces acá también. La letra de la ley puede ser muy progresista, pero de ahí a que se instale la letra de la ley pasa un rato. Por eso digo que son procesos que se dan en el tiempo, en el mientras tanto. Bueno, Carlos Eluski es un terapeuta familiar argentino de éxito en el mundo, que en una comunicación personal en un congreso en el 2008, cuando vio nuestro trabajo, que hicimos una presentación con Laura y Giselle, empezamos con la investigación en el Hospital Argerich, él dijo que, bueno, chicas, eso que ustedes hacen se llama interlenguajes. Bueno, entonces ahí bautizamos esto del
código compartido y de hablar un idioma que podamos entender todos. En español sencillo, nos entendamos acá porque el español es el idioma que sea sencillo. Por eso es tan importante aprender a escribir informes en español sencillo. Español sencillo es que no sea en jerga, porque a veces, como dice Giselle, que le cuesta mucho entender los informes de las colegas que escriben en psicología cerrado. Es medio terrible eso, porque el juez no va a entender nada, y es lo mismo que si el abogado me habla de el fallo no sé cuánto, de tal fecha que sentó jurisprudencia, bueno, muy bien, pero ¿qué dice el fallo? Porque a mí me importa saber qué dice el fallo. ¿Qué dice el fallo? Traducido al idioma que yo puedo entender. Ustedes verán ahí en la bibliografía mis comentarios, algunos fallos que están hechos en español sencillo. Bueno, entonces, Carly, lo que descubrimos es que estos interlenguajes eran las estrategias propias de la resolución alternativa de conflictos o mediación. ¿Qué quiere decir resolución alternativa de conflictos? Quiere decir que en lugar de cerrarse en el conflicto y que el conflicto se congele, buscamos alternativas para poder salir del conflicto, tratando de encontrarle la vuelta, o sea, la solución al problema. Y muchas veces la solución es el problema, porque la gente cree que las cosas son blancas y negras. Entonces, cuando predomina el pensamiento binario, lamentablemente, si no es blanco es negro, no. Hay infinitas gamas de grises. Entonces, las alternativas, o sea, la resolución alternativa está, digamos, circulando por las infinitas gamas de grises. Las gamas de los colores, no los colores primarios. Puede haber infinitas gamas de gris, de verdes, de azules. ¿Sí? Entonces, en la búsqueda de alternativas vamos a encontrar la resolución de los conflictos. A eso se le llama mediación. Bueno, entonces, ese es el lenguaje específico que requiere el trabajo en interfase para que sea transformativo. ¿Qué quiere decir transformativo? Transformativo es cuando el otro me dice, uy, pero no lo había pensado nunca de esa manera. Pero jamás se me ocurrió ver que yo, X. La respuesta del otro. Esa es la medida de la transformación. Si la respuesta del otro es un descubrimiento para el otro, obviamente, porque puede ser que la respuesta del otro sea más de lo mismo. Lo que no tengo que caer es justamente en el mal de lo mismo. En el más de lo mismo, no en el mal, sino caería en el mal de lo mismo. Entonces, esto es lo que permite a los operadores experimentar el sensus communis. Es esto que yo les decía antes. El sensus communis es saber qué le está pasando al otro en el momento dado. Por eso el momento dado son todos los momentos. A un corte miro, ahora pasa esto, el momento siguiente corto, miro, y entonces son como los fotogramas en una película. Van en movimiento. Hay una película de Tim Wenders que se llama El movimiento continuo, bueno, ese es el cine. Entonces, el tiempo, digamos, los fotogramas van armando la imagen en el tiempo, no se quedan en fotogramas, se van transformando las imágenes en el tiempo y entonces tenemos la película. Cada uno de nosotros, cuando escucha
gustamos una situación, nos armamos la película, con imágenes y todo. Lo que tenemos que ir es a corroborar si la película que nos armamos coincide con la que nos quieren transmitir. A veces coincide y a veces no. Y cuando no coincide aparecen las incongruencias. Entonces aparece ahí el diálogo. Perdón, pero lo que usted me está diciendo a mí me hace pensar tal cosa. No, a mí, bueno, pero a ver, veamos por qué lo que usted está diciendo a mí me hace pensar tal cosa. Y el otro me puede decir, bueno, usted piense lo que quiera, pero yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Bueno, y en esa cuestión de confrontar y de, ¿no?, de cotejar la respuesta del otro, es que se va a construir un diálogo, que puede, no, el diálogo no quiere decir que estemos todos amablemente de acuerdo, sino que podamos descubrir qué es lo que está sucediendo en el sensus común, en ese espacio internet, o entre dos que se va armando. Esto es el proceso terapéutico, el proceso implica tiempo, se da en el tiempo, los procesos se dan en el tiempo. Pero además, como decía Marcelino Cereijido, que era el decano de farmacia y bioquímica la noche de los bastones largos, les decía que sin fuerzas no hay procesos. Y las fuerzas vienen de abajo, vienen de adentro. Y daba como ejemplo un recipiente que se ponía sobre un metero con una llama, y las columnas de volutas que se armaban en el líquido, en el agua, daban la idea de que en pocos minutos iba a romper el hervor, pero que si no estaban esas columnas de volutas, imposible de que hubiera un hervor, de que se rompiera la superficie del agua con el hervor. Bueno, con los procesos humanos pasa algo muy parecido. Cuando alguien evalúa y dice, acá hay tela para cortar en esto. O uno pregunta, bueno, ¿usted está de acuerdo en que procedamos a tal cosa? Bueno, mire, yo venía acá con la idea J y resulta que me voy con la idea L. Sí, la verdad que sí, porque no pensaba llevarme esto, bueno, bla, bla, ahí se va armando el primero de los acuerdos. En una época se llamaba alianza terapéutica, ahora no sé cómo se llama, pero bueno. En cualquier circunstancia, por ejemplo, lo que hace Laura, que es armarse de paciencia e ir metiéndose de a poquito dentro de lo posible, eso es tener en cuenta la realidad, o sea, lo posible. Los que estuvieron el miércoles pasado habrán visto todas las vueltas que yo le di a la situación para ver dónde estaba parada Laura con respecto a la situación que estaba planteando con esta mamá de la calle, con 5 chicos adentro de un hogar. Bueno, por esas cosas de la vida, gente de la Secretaría de Niñez de la ciudad está trabajando con estos chicos. Y descubrimos con Laura que posiblemente esta gente de niñez de la ciudad, que son colegas nuestros, puedan trabajar, digamos, en el lugar del operador, en el lugar del facilitador, en combinación con Laura, para poder ayudar a esta mamá dentro de lo posible a que pueda mirar a sus 5 hijos desde otro lugar. El caso ese está detallado por Laura en la presentación en la Defensoría del Pueblo de Neuquén, está subida la clase. Creo que, no sé si ya subí la del miércoles pasado, no
no sé si Laura está de acuerdo, pero si estuviera de acuerdo, la subiría para que conozcan el caso los que no lo conocen. Pero en la presentación de la Defensoría del Pueblo en el PRIM está. Entonces, acá lo que me resultó interesante a mí es que muchas veces el operador de interfase, para poder ser facilitador, tiene que interactuar con otros operadores de manera tal de poder construir una instancia que posibilite en situaciones con estas cuestiones las, digamos, como dice acá, coordina y articula las estrategias entre las instituciones. Laura va a poder tener la posibilidad de interactuar con la secretaría, los operadores de la Secretaría de Niños de la ciudad. El Centro 1 ha sido elegido por el juzgado que tiene este caso para hacer la derivación. Laura está trabajando, tratando de organizar y de coordinar el equipo interdisciplinario que está interviniendo, porque son 5 chicos dentro de un hogar que tienen patologías diversas y que cada uno tiene su propio equipo, su terapeuta, su psiquiatra, bueno. Y además la gente de niñez puede trabajar con la mamá, posiblemente. Laura coordina todas esas acciones, ¿sí? Entonces, el punto es esto de construir acuerdos entre las partes, por eso está entre comillas, interviniendo. Cuando hay distintos equipos interviniendo en una situación, o sea que cuanto más carenciada, indigente, desvalida sea la situación, esta es una familia en situación de calle con 5 chicos en el hogar donde los escaparon de la calle y que tienen, digamos, todas las problemáticas propias de los chicos que han sido expuestos a la agresión del medio, para llamarlo de algún modo. Y una mamá, digamos, desahuciada, porque ella dice de sí misma, ¿no? Entonces, hacer, digamos, una evaluación sensata de las cuestiones nos permite ir buscando de qué manera activar, digamos, las instancias sociales o institucionales que permiten aportar a la situación. Y en estos casos no es una sola persona. Porque está el hogar, está la Secretaría de Niñez, está el Centro 1, está el juzgado. Entonces, poder organizar las acciones para que sean conjuntas entre las distintas instancias institucionales no es justamente lo más fácil. Porque uno de los temas acá es que muchas veces se manejan libritos diferentes. Entonces, ¿cómo hacer para compatibilizar libritos? Eso es esta cuestión. El operador de interfase tiene que verifica permanentemente que las conexiones estén en condiciones de operar, que la interfase esté en funcionamiento, es decir, que no se trabe por ningún lado dentro de lo posible. Y cuando digo dentro de lo posible es porque, bueno, a ver, tampoco la pagada, o sea, no hacen magia. Que las conexiones estén en condiciones de operar quiere decir que el diálogo esté instalado, que yo pueda levantar el teléfono y hablar con la gente de niñez de ciudad, con la gente del hogar, con la gente con la jueza en este caso, bueno, a ver, porque cuando intervienen herramientas ideológicas es muy complicado el asunto, porque lo que es ideológico se congela en sí mismo, las cosas son amarillas. No, mire, tal vez puedan ser verde claro, verde amarillento. No, son amarillas. Bueno, muy bien. Entonces,
¿Qué hacemos con eso, no? ¿Cómo hacemos para ablandar lo que se endureció, lo que se congeló, lo que se oxidó? Entonces hay que lubricar las piezas. Por eso es que esta verificación de que las conexiones estén en condiciones de operar y que la interfaz, que la interfaz esté en funcionamiento, eso, ¿no? El lubricante en estos casos no es Helix, es la palabra. Como decía Fernando Ulloa, eficaz y económica palabra. O sea, que tengo que encontrar la palabra adecuada para el momento dado. Digamos, una intervención eficaz es la que está constituida por palabras que son las adecuadas para ese momento. A eso es lo que se le llama intervenciones en crisis. Intervención en crisis es una intervención tiene que ser muy cuidadosa y tiene que ser muy ajustada y muy afinada para que sea operativa. Porque nos encontramos con sistemas que están con niveles de tensión altísimos, ¿no? El famoso tema del efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa en Nueva York puede producir un terremoto en Hong Kong. Bueno, y en este momento que estamos viviendo la situación de pandemia, COVID, apareció el primer reinfectado y parece ser que está reinfectado con una cepa totalmente diferente de la original. Bueno, entonces andamos como con la neblina, ¿no? A ciegas. Y muchas veces, este sería como un ejemplo extremo, muchas veces estas situaciones, hasta que le encontramos la vuelta, también son así. Lamentablemente, el método de las ciencias naturales es ensayo y error. No existe, digamos, la certeza absoluta nunca en la conducta humana. El hipotético deductivo es para las matemáticas. Acá es ensayo y error y es, bueno, a ver, entro por donde me dejan. Donde me deja la situación que se ha rigidizado por el sufrimiento, por el desgaste, por lo que sea. Y generalmente las situaciones que llegan al ámbito judicial llegan desgastadas, rigidizadas, desesperanzadas. No siempre se puede, esa es la otra cuestión, ¿no? Y eso también hay que poder evaluarlo. Bueno, entonces, en nuestro trabajo específico de trabajo con familias en el ámbito jurídico, el contexto judicial puede ser una herramienta útil que permite reforzar la intensidad de una intervención, aumentando las opciones de conciliación en los conflictos o afinando la herramienta diagnóstica en las evaluaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta circunstancia, si el juez o la jueza mandan una familia obviamente judicializada, como su nombre lo dice, la orden del juez es una herramienta útil. Y, digamos, de la habilidad del operador depende de que lo que sea se vaya a jugar en el campo de lo terapéutico, con sesiones, o en el campo de lo judicial, con alguna audiencia. Entonces, esta es una de las habilidades que luce Laura. Que si la cosa se atasca en el campo terapéutico, Laura puede levantar el tubo y pedirle al juez o la jueza que designe una audiencia y ahí se liman las asperezas, porque es muy probable que cuando las cosas se atascan es porque
algunos de los abogados están influyendo en su cliente y o negándose a dialogar con el equipo terapéutico. Por ejemplo, en el caso este que les comentaba, de la señora de la calle que tiene los 5 chicos en el hogar, tiene una abogada que a toda costa pretende que la señora se haga cargo de los 5 chicos cuando nunca pudo. Y los 5 chicos son accidentes biológicos, no son hijos. Y la abogada está convencida de que la señora tiene que poder porque esta historia de, tienen que poder porque tiene su derecho, porque ella tiene derecho, pero eso dice la abogada, no sé qué piensa la señora. En realidad la señora lo único que quiere es que la ayuden a poder con ella misma, porque se traslada con un changuito que es toda su pertenencia, digamos. Entonces, por ahí, si la abogada se pierde de vista la circunstancia particular de la señora que se traslada con un changuito, porque vive en la calle, si no vive en la calle, vive en una pensión si consigue el subsidio, pero siempre va con el changuito, es como el caracol, ¿no? Y la abogada solamente mira los derechos porque hay 5 niños internados, ¿no? Y no mira la circunstancia particular de la señora, tampoco está mirando los 5 niños internados, porque en ese momento los niños tienen la posibilidad de salir en adopción, tienen la posibilidad, están bien cuidados, alimentados, vestidos, escolarizados. Entonces hay que hacer lecturas conductuales para testear exactamente cuál es el mejor camino y por dónde se abre la brecha. La brecha en general es algo que se abre sutilmente. No es lo mismo brecha que grieta, ¿eh? Brecha es, además de ser el nombre de una revista uruguaya, es algo que, como un agujerito por donde se puede filtrar el ratón. Entonces, en ese sentido, no se trata de la defensa a ultranza de los derechos, porque así lo dice la ley, porque si no, ahí la ley no es una herramienta que permita ubicar situaciones. La ley ahí se convierte en una especie de atazo, digamos, ¿no? Que no sirve, porque no es un rebenque la ley. Y si el operador esgrime la ley como un rebenque, tampoco sirve. Entonces, el asunto es cómo hacemos para que se permanezca el diálogo entre los operadores, y si esta abogada no puede entender el español que habla la terapeuta, bueno, tendrá que intervenir la jueza y explicarle a la abogada que no se pueden esgrimir los derechos como si fueran proyectiles. Los derechos son para ser ejercidos. Y solamente puede ejercer su derecho un ciudadano o una ciudadana que esté, digamos, consciente de su derecho, no por imposición. Entonces es muy delicado todo esto, porque esto habla del entramado relacional que se genera entre los operadores de los distintos equipos. Entonces, el otro párrafo dice, el operador de interfase posibilita la construcción de un interlenguaje que permita una comunicación fluida sin que por ello se abandonen los instrumentos propios de cada disciplina. Por el contrario, intentará que se vuelvan inteligibles para unos y otros las singularidades que definen cada lenguaje específico en las diferentes disciplinas. A ver, cuando le cuestionaban al juez con el que yo trabajé 10 años, qué hacía una psicóloga adentro de su juzgado, este juez, el doctor Eduardo Cárdenas,
muy suelto de cuerpo decía, me ayuda a ser mejor juez. Bueno, entonces, en este punto, yo podría decir que el juez me ayudó a ser mejor terapeuta, y sí, porque me daba recursos que yo no tenía para este tipo de situaciones. Violencia, abuso, maltrato, droga, etc., ¿no? Digamos, las situaciones extremas, las que se iban del borde o las que se quedaban haciendo equilibrio en el borde. Entonces, este párrafo da cuenta exactamente de lo que implica ser operador de interfase. Y esta es la tarea que desarrollamos, los operadores de interfase. Tenemos que estar siempre con todas las luces prendidas, y si no, mirar muy atentos a la consola a ver qué lucecita se prende. Y entrenarnos en cuáles son las señales, digamos, que no siempre las señales son las mismas. Tengo que saber el código de señales para eso. Puedo mirar una consola que tiene lucecitas de distintos colores, pero si yo no sé qué quiere decir cada color. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Entonces, ¿a ustedes les interesa que yo les mande este PowerPoint? Sí, sí. Creo que este no está Está en el subido. campus, profe. ¿Cómo? Está ya en el campus. ¿Este? No, no creo, ¿eh? Porque yo creo que hay algunos que tienen algunos slides que fueron usados para distintas diapos, las usamos Sí para está, profe, ¿eh? Yo recién lo iba acompañando con el Power, así que está subido. Perfecto, ni sabía que lo había, bueno, subí tantas cosas que ni me acordaba que había subido esto también. ¿Este de las montañitas está? Sí, sí, lo acabo de ver. Maravilloso. ¿Se dan cuenta que no me doy cuenta de mi propia lucecita? Bueno. Entonces, como decíamos antes, el trabajo de interfase exitoso se transforma en proceso terapéutico. Construye los puentes interdisciplinarios por los que transita la comunicación interinstitucional. Esto está muy bien dicho, de non è vero ben trovato, dice. Para que esto suceda tiene que estar todo el trabajo del cual hemos venido hablando hasta recién. Bueno, es un proceso simultáneo, eso lo vimos. El operador de interfase respecto al trabajo terapéutico es articular entre las instituciones intervinientes, falta instituciones, y facilitar la comunicación. Bueno, esto también. Esto está todo en mi artículo del 2009. Lo interesante acá es esto, ¿no? Lo judicial, a través de la orden de ley, lo que le decías antes, ¿no? A través de la orden del juez reasegura el continente psicológico que suele desbordar en los conflictos individuales, de pareja, familiares y de contexto. Al mismo tiempo, el aporte psicológico permite a jueces y juezas hacer una mejor justicia, en la medida en que pueden reconocer los patrones de conducta de las familias o parejas en crisis que llegan al tribunal. Esto es lo que me decía Eduardo Cárdenas también. Entonces,
es necesario tener en cuenta que las familias o parejas que llegan al ámbito jurídico han agotado las instancias previas o han desbordado los diques que otras instituciones, ya sean educativas o de salud, intentaron construir. Bueno, acá está mi mail. El mail es el mismo, el teléfono ni por casualidad. Así que el teléfono en aquella época creo que todavía no había, recién estaba el celular, así que ese teléfono no corre más. Ustedes tienen mi celular, ¿no? Sí, porque, está en el grupo. Por favor, hablando del grupo, las personas que no, que todavía no me mandaron el número de celular para incorporarlas al grupo de WhatsApp, háganlo. ¿Y qué más? Yo les- sí, Una pregunta, el número de celular, el número de celular ahora se los pongo acá en el chat. Que no encuentro el... El mío, ¿ustedes dicen mi número de celular o ustedes me tienen que dar a mí el número de celular? Yo les paso el mío y ustedes se agregan. En general creo que los tengo a todos los que tenían en el listado el número de celular, pero algunos tienen teléfonos de línea. Si están repetidos, no los incluyo. A ver. Bueno, les quería proponer que tanto en la clase del miércoles como en la del jueves, si hay presentaciones, bueno, a Laura la acompaño yo, no sé si podría acompañar a Giselle, vayan ya pensando en algún recorte de lo que observen, ya sea del PowerPoint o si consiguen con Giselle ver alguna audiencia o alguna entrevista, lo que sea, y vayan ensayando un recorte de manera tal de que podamos trabajar el lunes próximo con algún recorte. Creo que hay alguna opción que se llama pizarrón o algo por el estilo, como para poder ir trabajándolo sobre la marcha con el... Acá hay una cuestión que se llama anotar o algo así, ¿no? Sí, justamente. Entonces podemos usar la pantalla para poder hacer eso. Justamente. Ahí. Entonces, de manera tal de empezar a ensayar esto de los recortes, que es lo que van a tener que hacer para el primer informe. Y bueno, échenle un vistazo a los que están subidos, a los primeros informes, porque en todos los casos está el primero y el informe final, como para ver concretamente a qué me refiero cuando hablo del recorte. El recorte es una descripción de lo que ustedes están observando, tal cual lo están observando, desde los ojos de ustedes. Los ojos, el pensamiento, la percepción, la condición clínica, ¿no?
con todo lo que saben hasta ahora. Bueno, preguntas. ¿Quedó algo en el tintero? Profe, una pregunta. No tiene que ver con esto de teoría, pero yo en el campus me anoté con Laura Vidal los jueves, pero estoy en la comisión pero ella está los miércoles y yo los jueves. ¿Está bien igual? ¿Quién es que está hablando, perdón? Florencia Perotti. Ah, aquí, con esta historia ¿para qué voy a sacar voy a dejar de consultar? Dale, ok. Ah, bueno. Mira, nosotros tenemos repartidas las comisiones en miércoles de 10 a 12 y jueves de 10 a 12. Sí. Había 2 en jueves, pero como el jueves es un solo día y las personas tienen ese espacio de tiempo, en una estaba Giselle y en la otra estaba Melina. Listo. Entonces, las que están en jueves es porque por alguna razón se anotaron en la comisión del jueves. Ahí, el jueves se abre la comisión 2 y la comisión 3. Claro, perfecto. El miércoles es la comisión 1. Así que, a ver, ustedes si quieren pueden participar de la de los miércoles, si tienen posibilidad, no hay ningún problema, porque yo, el link es siempre el mismo y yo lo subí al campus. No sé bien si funciona o no, porque como entré por el link mío, no. Pero si no, la que quiera participar del miércoles me avisa y yo le mando el link. Porque yo tengo enviados los links del miércoles. Y Giselle mandó el link del jueves, que ella lo hace por Google Meet en vez de Zoom. Entonces, todas tenemos todo. Inclusive Giselle tiene el link de los lunes, porque se supone que puede estar los lunes. Cuando tengamos los invitados, van a estar los lunes, así que, pero eso va a ser más hacia el final del cuatrimestre, porque están todos tapados de trabajo. Los 3 o 4 jueces que hemos comprometido para esta experiencia. Giselle invitó también gente de organismos de alrededor tanto de San Isidro como de Vicente López. Así que posiblemente en esas oportunidades yo voy a tratar de participar. Por ahí, no sé, si ella puede, los va a invitar el lunes. En verdad no, eso todavía no está terminado de resolver. Así que bueno, gente, creo que hay en el campus una instancia que se llama foro. Yo muy bien eso no lo conozco, pero si ustedes ya saben usarlo y quieren hacer algún tipo de intercambio, se puede usar eso, y si no, directamente nos manejamos por el chat de WhatsApp, que para mí es más práctico. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, todo el mundo tiene mi email, así que me puede escribir. Y si ya subí esto, maravilloso, entonces lo tienen. Bueno, entonces con las del miércoles nos veremos el miércoles. Si puedo, participo un rato de la del jueves, y si no, a ver, acá hay más preguntas. El número ese es el mío personal, que yo, digamos, todos somos administradores en ese grupo, así que si me mandan el número de ustedes al mío, yo después lo subo al grupo de WhatsApp. Eso, ahí está, muy bien. ¿Qué más? Bueno, nos vemos el lunes entonces, y los demás días. Así que afinen la observación. Chao. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.